Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Le damos la bienvenida a un matrimonio joven que viene desde la 8ª región. Que sean bienvenidos de la iglesia del Olivo. Me parece que eres Pablo, ¿no? ¿Sí? Ya. Y por trabajo estás acá en Calbuco. Dios bendiga. Llegaste a una hermosa, hermosa ciudad. Que cuando está con el sol brillante, las aguas son azules. Cuando el sol no brilla, son negras. Y con el ventarrón que vivimos esta semana, se pusieron bastante turbias. Así que Dios te bendiga, que pueda esta estadía acá junto a tu esposa poder ser de bendición. Conocí a tus papis, compartí con ellos, y así que seas bienvenido. Amén. Así como cada uno de ustedes, los que vienen por primera vez, aquellos que habían dejado de venir, Dios sea bendiciendo sus vidas, y cada uno de los que venimos frecuentemente, Dios sea bendiciéndonos grandemente. Amén. Hace unos meses atrás, exactamente el 21 de enero, comenzamos a ver este capítulo 9, con acontecimientos que quizá el creyente más optimista no se podría haber imaginado. Como Dios va realizando cambios en cada uno de nosotros, como Dios trabaja con un perseguidor y a la vez, al mismo tiempo, estaba trabajando con Ananías en Damasco. Cómo Dios obra en cosas misteriosas que muchos de nosotros a veces no comprendemos y no vamos a entender. Solo para que su obra siga creciendo. Cómo el evangelio se fue expandiéndose por el territorio después de que Saulo se va a Tarso, viene la tranquilidad, viene la paz, viene las visitas que podemos hacer, y que en la Escritura nuevamente aparece la figura de Pedro siendo usado por Dios. Llegando a Lida, si no se recuerdan, realizando un milagro en un hombre que se encontraba paralítico hace 8 años, nos dice la Escritura. Y cómo Dios lo restauró, levantó de esa cama, acontecimientos que sirvió para que muchos reconocieran a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Eso sirvió para ver lo que ocurre en estos últimos versículos de este capítulo, que veremos hoy. Capítulo 9, versículos 36 al 43. Y le invito a ponerse en pie para darle lectura a la palabra del Señor. Habiendo entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Tome su asiento. No solo ya había una comunidad en Lida, como lo habíamos visto hace unas semanas atrás, antes que llegara Pedro, sino que también en Jope, casi 18 kilómetros distante, había una comunidad también cristiana, la cual es Jaffa en este tiempo, un puerto de la ciudad, y dice que había una discípula llamada Tabita. Ese era su nombre en arameo, que traducido quiere decir Dorcas en griego, que significa gacela.
que por su hermosura se emplea frecuentemente como propio de aquella mujer. Lucas traza un retrato bello de esta noble mujer, dada por las observaciones hechas con respecto a ella por los cristianos de cuán bien corresponde el carácter de ella con su nombre, que al parecer debe haber consagrado todas sus propiedades al sostenimiento de las viudas pobres. No era cualquier Tabita, no era cualquier discípula, no era cualquier persona. Y es algo que nos debe llamar la atención, cómo cristianos la pudieron denominar a ella. ¿Cuál es la hermosura que ella tiene? Continúa el verso 36 diciendo, esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía continuamente. Es decir, no era un momento, no era cuando las emociones a veces a nosotros incluso nos embargan y nosotros hacemos eso, sino que es algo continuo. Es algo que ella siempre hacía. Amén. Con las buenas obras ella demostraba su fe y que era discípula verdadera de Cristo, que es algo que usted y yo debiéramos siempre tener. Debiéramos hacer buenas obras. Amén. Bienaventurado, dice la Escritura, el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Esta hermana no predicó públicamente, no se habla de que ella predicó y hablaba de la palabra del Señor como lo hacían los otros discípulos o lo hacían los apóstoles. Pero ella proclamó el amor de Dios a través de sus obras de benevolencia. Si hay algo que ella hizo, ella predicó con su testimonio. Ella predicó con sus obras. Ella predicó con lo que ella hacía. Sirvió al Señor con su aguja, si lo lleváramos así, o con sus palillos, como podríamos decir que las de ustedes que teje, que hace con que hacen gorros, que hacen calcetines, y sería muy bueno que de repente lo hagan y no solo lo hagan, sino que también lo den a aquellas personas que tienen necesidad. Eso es lo que hacía esta mujer. Cuando tejía a crochet, estaba pensando en una persona que tenía necesidad, en una viuda, dice la Escritura, en una pobre. A veces nosotros pensamos y decimos, yo tengo que tener esto para poder bendecir. No, a veces las cosas más simples nos hacen ver y demostrar que nosotros servimos y amamos a Cristo y somos útiles en la obra. Y lo vamos a ver con esta mujer a través que vamos viendo la Escritura. Fue un servicio muy aceptable al Señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, dice la Escritura, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Ella no ofreció un servicio mínimo, sino que abundaba en buenas obras, dice la Escritura. Lo hacía continuamente. En Tabita se nos traza una de las figuras más nobles de una mujer en los primeros tiempos de la iglesia. Las túnicas y mantos que había hecho para los pobres nos muestran que Tabita era una de aquellas mujeres que saben unir de una forma agradable la piedad y la disposición a prestar ayuda, y la practicaba. Pregunta hacia nosotros, ¿estamos practicando esa ayuda hacia los demás? ¿Qué hacemos cuando vemos que una persona tiene necesidad? ¿Nos hacemos los locos? ¿Nos hacemos que no vemos? ¿O el Espíritu ahí está tocando nuestros corazones para poder obrar? Hoy hay muchos que están llenos de buenas palabras, de elocuencia, de decir, incluso hasta de manifestar lo que debemos hacer y realizar en la obra de Cristo. Pero estamos vacíos y estériles de buenas obras. No basta con solo decir que me gustaría hacer, que me gustaría realizar esto, sino que debemos hacerlo. Tabita era una gran hechora, no una gran conversadora. Como cristianos esperamos tener recursos para dar y no nos damos cuenta que podemos ser capaces de hacer obras de caridad trabajando con nuestras manos, oyendo con nuestros pies para bendecir a nuestro prójimo. Mientras vivamos en la plenitud de Cristo, debemos desear estar llenos de buenas obras para la gloria de su nombre y para beneficio de sus santos.
Estas características, como las de Dorcas, son útiles en nosotros porque muestran la excelencia de la palabra de verdad por medio de nuestras vidas, que son rendidas a Cristo. No para que hablen bien de nosotros, sino todo lo que tú y yo podemos hacer es para que Cristo sea exaltado. Amén. Así que según tengamos oportunidad, dice la Escritura, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Verso 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, que se refiere a la purificación en aquel tiempo de los muertos, la pusieron en una sala. La costumbre normal era en esa época de sepultarla inmediatamente. Y como Lida estaba cerca de Jope, a 18 kilómetros, ellos dijeron, vamos, sabemos lo que sucedió. Vimos lo que pasó con Eneas. Nos llegó a oídas de que estaba 8 días ahí y Pedro lo levantó. Dios usó a Pedro. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardase en venir a nosotros, porque a más tardar tendrían que sepultar al día siguiente a esta mujer. Tenían la confianza de que Pedro algo podía hacer, o por último llevar la paz y la tranquilidad sobre aquella comunidad que estaba doliente. Levantándose, dice el verso 39, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando. Aunque sabemos que es estima a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, y bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero no podemos dejar de sentir la muerte de aquellos que fallecen, aquellos que se nos van. Es dolorosa para los hermanos y hermanas que tanto extrañan a aquellas personas que han perdido. Cuando Pedro acompañó a Jesús a la casa de Jairo, observó el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho por la muerte de la hija de Jairo. Pero vieron también la obra que Jesucristo hizo en ese mismo momento. En este caso, las viudas, dice la Escritura, que lloraban la muerte de Dorcas, pero no se entristecieron como los que no tienen esperanza, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Este relato por el Espíritu Santo indica que Dorcas era una de las personas más grandes en el reino y que su servicio era olor fragante, sacrificio aceptado y agradable a Dios. Aquí está la grandeza verdadera. Las túnicas y los vestidos costaron tiempo, trabajo y dinero. Y a esta mujer no le importó entregar eso por el beneficio de la obra de Cristo. Antes de morir, Dorcas había erigido su propio memorial, no de piedra, sino de ropa que hace para personas necesitadas. Las viudas mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas les había hecho. La voz que utiliza el escritor, media del verbo griego, indica que la mostraban a sí misma. Esto hizo Dorcas por mí. Esto que llevo cubierto, esta túnica que llevo con la cual me estoy cubriendo, aquella mujer que está en ese féretro, que esa mujer que fue lavada, esa mujer que está envuelta entre telas, esa mujer lo hizo. Esa fue la expresión que Pedro se encontró en ese momento cuando se le acercaron aquellos que estaban llorando, aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban amargados, aquellos que estaban diciendo, se nos fue Dorcas. Era una buena mujer. Y empíricamente ellos mostraban lo que ella había hecho por ellos. Cuán importante es que nosotros en vida no levantemos un memorial por lo que yo pueda dar o hacer o buscar aquella recompensa. El pueblo hablaba por ella. El pueblo decía lo que ella había sido. Qué hermoso cuando los vecinos hablan por ti y tú no hablas lo bueno que tú puedas hacer. Qué hermoso es que los hermanos digan y hablen de ti y tú no hables de ti mismo. Cuando eso sucede es cuando tú y yo nos entregamos completamente al Señor. No hacemos obras porque somos buenos. Hacemos obras porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Porque de ti y de mí no hay nada bueno, dice la Escritura. Solo Cristo obrando en nosotros. Verso 40 dice, entonces
sacando a todos. Qué importante es esto. ¿Y por qué sacando a todos? Muchos teólogos nos dicen porque la Escritura no da luces el por qué los sacó a todos. Los eruditos han pensado, no, que lo quiso hacer igual que su maestro y llegan hasta ahí. Pero quiero que observemos el ambiente que se estaba viviendo en ese momento. Era un ambiente de desesperanza, de tristeza, de dolor, de amargura, de desazón, de pena, de desconsuelo, de angustia. Aunque Dios lleva el consuelo y la paz, Él obrará en nuestras vidas aun cuando esto no esté en nosotros. Lo vemos en Cristo. Y el reproche que le hace a Marta cuando Él dice, llévenme a la tumba y saquen la piedra. Señor, no. Mi hermano ya hiede, está hediondo, ya lleva 4 días ahí. ¿Y qué hace Cristo? En ese momento llega y la reprende y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tenemos nosotros dolor, amargura, tristeza en nuestras vidas, pena, muchas veces Dios no puede obrar porque estamos más fijados en nuestro dolor, en nuestra amargura, que incluso desconfiamos que Dios pueda hacer una obra. Y ese era el escenario que se encontraba Pedro. Eran mujeres viudas. Eran mujeres pobres, eran mujeres, había una necesidad y estaban llorando porque habían perdido a quien estaba cubriendo su necesidad. No todos eran cristianos, por lo que nos dice después los versículos posteriores. No todos habían aceptado al Señor, sino que estaban en una condición de lloro, de luto. Por eso Pedro, para poder comunicarse con Dios, tuvo que desalojar la sala. Es necesario que muchas veces tú y yo podamos estar solos para podernos comunicar con Dios. Que desechemos ese ambiente malo, triste, que desechemos aquellas angustias que podamos tener para comunicarnos con el Señor. Para poder hablar con el Señor y ver lo que Dios quiere hacer. Pedro no iba con una palabra, la Escritura nos deja claro. Pedro no iba con una palabra de lo que Dios iba a hacer. Pedro fue. Amén. Y dice la Escritura que después que los hizo sacar a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y aquí hay algo que mientras uno medita, mientras uno le da vuelta a la palabra, hay algo que marca la diferencia. Pedro no oró inmediatamente por Tabita o por Dorca, como quisiéramos llamarle. No oró inmediatamente por ella, como normalmente nosotros lo hacemos. Dice la Escritura que él oró, le preguntó, si pudiéramos decirlo de esa forma, le preguntó a Dios qué debía hacer o qué iba a hacer Dios. Y en su amor, en su misericordia, la Escritura nos dice que en esa oración que él hizo, está fortalecido. Porque el Espíritu Santo hace algo maravilloso. Y él con toda confianza, con toda autoridad, dice la Escritura que volviéndose, es decir, él no estaba orando en dirección donde estaba Tabita. Él estaba orando en otra dirección y dice que volviéndose, él le habla a Tabita. ¿Se entiende? Dice la Escritura, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, en su nombre hebreo, levántate. Él le ordena. Él inmediatamente, no es la oración que muchas veces nosotros hacemos, sino que al contrario, él tomó toda la autoridad de Dios para decirle, Tabita, levántate. No nos olvidemos, ella estaba muerta, estaba lavada, estaba con las túnicas o con las telas que se le ponen. Y en ese momento él le dice, Tabita, levántate. Y ella, dice la Escritura, abrió los ojos como si despertara de un sueño que había estado.
para muchas personas, el abrir los ojos es la resurrección de las almas muertas a la vida espiritual. Es la primera señal de vida que tiene una persona. Abrir los ojos es abrir los ojos de la mente y de sacar todos aquellos pensamientos que a veces nosotros tenemos, que son negativos, que son perjudiciales, y poder hacer lo que Dios manda hacer en nuestros corazones. Y al ver a Pedro, dice la Escritura, se incorporó. Estos son detalles de un testigo ocular. Sin duda Pedro los contó a Lucas. El Señor había obrado a través de Pedro para sanar al cojo, al paralítico. Le dio autoridad para impartir el poder del Espíritu Santo. Pero esta es la primera vez que el Señor dio a Pedro autoridad sobre la muerte misma. Mayores cosas. Él tenía todo el conocimiento, pero aún no había experimentado aquella obra de resucitar a alguien que había muerto. Y podemos ver el poder, la autoridad, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cuando nosotros podemos tener aquella comunión que necesitamos tener con Dios. Y dice la Escritura, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. ¡Qué hecho tan maravilloso! Imaginemos la cara de asombro de personas que solo habían oído hacer esta obra por Jesucristo y que en ese momento estaban llorando la partida de aquella mujer y que cuando lo llaman, vengan, imagínense qué asombro ellos tenían, qué glorificación, qué exaltación de Dios tiene que haberse dado en ese momento. Cómo ellos deben haber exaltado, adorado al Señor por la obra que Dios había hecho. Dice la Escritura que sucedió algo inmediatamente cuando Él se los presenta viva. Pero antes de ir ahí quiero resaltar una vez más. Lo vimos en Eneas, ¿se recuerdan? Cómo era la palabra que ellos habían hecho, lo que significa cuando Él llama a los santos. Que este verso o esta palabra nos muestra la diferencia que hace Lucas al describir a quién llamó. Fue a los santos y a las viudas. Vuelve a usar la palabra hagios, que es santos, que la raíz de la palabra es diferente, describe algo que es distinto a las cosas comunes. Eso quiere decir que Pedro llamó a aquellos que son diferentes a todas las cosas comunes que tú y yo a veces hacemos y vivimos. Y hace y marca esa diferencia Pedro. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, usted es santo, usted es separado, usted es apartado. Usted no puede mezclarse con las cosas del mundo, porque somos diferentes. Y Pedro llama a aquellos, ustedes que son santos, ustedes que aceptaron a Jesucristo, vengan y vean la viva. Básicamente el cristiano es una persona que es distinta de la gente que pertenece simplemente a este mundo. Hagios se utiliza para referirse especialmente al pueblo de Israel. Particularmente es un pueblo santo diferente. Su distinción descansa en que ha sido escogido, puesto aparte por Dios entre todas las naciones para ser su pueblo y realizar su tarea. Cuando tú y yo conocemos y sabemos que tú y yo somos santos para el Señor, hemos sido apartados para realizar la obra de Cristo aquí en la tierra. Amén. Pero no es solo decirlo, sino que es hacerlo y practicarlo. Esta mujer lo hacía a través de algo muy simple. Tejiendo túnicas para los que tenían necesidad. ¿Cuántas de ustedes tejen? Varias. No le voy a pedir que levanten la mano porque podríamos tener telares aquí de tejedoras. La pregunta es, ¿cuántas veces han hecho un par de calcetines, un gorro para este tiempo que es frío, para alguien que tiene necesidad? Wow. Para el pastor se lo agradezco. Pero no debe ser solo para el pastor. No es solo para mí.
piense en aquellos que tienen necesidad. Dese una vuelta a veces por La Vega, dese una vuelta por algunos lugares donde hay personas que no tienen con qué cubrirse. En Santiago y en Concepción, en Talcahuano, se ve muchas personas que viven en la calle y a veces se tapan con cartones, con papeles de diario, porque no tienen qué cubrirse. ¿Cómo cubrirse? Qué hermoso sería que ustedes pusieran a tejerse para bendecir a aquellos que ni siquiera comparten con nosotros, pero llevar el evangelio de esa forma. De algo que, ¿cuánto cuesta una madeja de lana? ¿2.000 pesos? ¿Menos? ¿Más? ¿Ha subido? Desconozco, como yo no tejo. ¿Pero costará lo mismo que una Coca-Cola de 3 litros? Y una Coca-Cola de 3 litros que yo la disfruto, pero sé que me hace daño. Pero sé que me hace daño. Por eso le digo, ¿cuánto costará? ¿Usted estaría dispuesta a entregar un tiempo, de su tiempo, de su recurso, de su dedicación para hacer algo a alguien que a lo mejor ni siquiera le saluda, pero que lo necesita? No se olviden nunca, a la iglesia, nosotros fuimos llamados y Dios nos apartó y somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, coherederos del reino de los cielos, para llevar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando conocemos y sabemos eso, eso nos debe llevar a ser una iglesia que bendice, que da, que evangeliza, que predica de una manera diferente. No solo con las palabras nosotros podemos llegar a nuestros vecinos y a aquellos corazones que tienen necesidad, sino que también con nuestros hechos. Amén. Verso 42 dice: y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. A través del libro de Lucas enfatizó que el propósito de los milagros era confirmar la palabra de Dios. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. Encontró, y esto es maravilloso, porque sabe que cuando usted y yo empecemos a hacer obras, no para ser más salvo, no para ser más santo, porque yo ya soy santo, porque yo ya soy salvo, porque cada vez que yo me niego a mí mismo, muero. Esta carne, me estoy santificando. Es un proceso que va a durar de aquí hasta que Cristo venga. Amén. Y es un proceso que tú y yo vamos a pelear diariamente. Unos van a ir más rápido que yo y otros van a ir más lento que yo. Pero lo importante es que camines en esa santidad. No hago obras para ser visto. Las hago porque Dios tiene que movernos a hacerlas. Amén. Y cuando eso sucede, mire lo que sucedió, lo que abrió, lo que Pedro hizo, que es una orden del Señor. Dice que se quedó varios días, muchos días en Jope, porque cada vez que tú hagas algo vas a estar abriendo una puerta para llevar el evangelio a aquella persona. Si hemos chocado hoy en día diciéndole que se arrepientan porque son pecadores, diciéndole a sus puertas y gritándole ahí en su cara de que deben arrepentirse porque son pecadores, ocupemos esta estrategia que usó esta mujer para poder abrir aquella puerta y poderles decir y llevarles el mensaje de salvación. Cada vez que usted haga algo, va a abrir una puerta. Y si es continuo, porque no es solo la primera vez,
esta mujer lo hacía continuamente. Esa persona va a abrir su corazón y el día de mañana va a ocurrir esto. Muchos se convirtieron. Si uno analiza lo que ocurría con la iglesia primitiva en ese tiempo y cómo se llenaban, cómo la gente, era porque tenían todo en común. Oraban los unos por los otros. Iglesia, debemos empezar a practicar las obras que hacían la iglesia primitiva. Por eso, aunque salió chistoso lo que puso nuestra hermana Karina en la torta la semana pasada, que es la frase típica que dice su pastor cuando se despide, es una verdad. Empecemos a hacer comunidad. Empecemos a saludarnos y despedirnos. Empecemos a tener empatía con el que está a mi lado. No puede ser que esté sentado con una persona al lado mío y no la haya saludado. Amén. En casa de un cierto Simón curtidor, el oficio de curtidor se consideraba inmundo porque se trabajaba con los cadáveres de animales. Los judíos más estrictos evitaban este oficio. Simón tenía una casa junto al mar porque la ley requería que su taller estuviera por lo menos 50 codos del muro del pueblo. Si alguno se casaba sin decir a su novia que era curtidor, ella podía cancelar el compromiso de matrimonio inmediatamente. Es interesante observar que el apóstol Pedro aceptaría vivir con Simón. Esto nos hace pensar en la práctica de Pedro. Ya está bajando la pared que separaba o que restringía, que erigían las leyes sobre las cosas inmundas. Si hay algo que nos enseña, el que él se haya ido a vivir, estar habitando con un Simón el curtidor, que la ley judía, porque no nos olvidemos que Pedro era judío, y la ley judía se lo impedía. Él no debía en ninguna manera, él hizo, en estos versículos vemos dos cosas que Pedro no podía hacer: estar con un muerto y vivir con Simón el curtidor. Esas dos cosas la ley se los prohibía porque él quedaba inmundo inmediatamente. Entonces alguien que quería estar bien no podía estar con aquellas. Y eso nos habla de las tradiciones, las barreras que nosotros culturales muchas veces tenemos y que debemos derribar en el Señor. Más adelante vamos a ver cómo él ve ese lienzo y en esa casa, con ese Simón el curtidor, donde muchos de los fariseos, de los judíos podrían decir: ¿qué está haciendo este ahí metido? Si la ley se lo prohíbe. Es ahí donde Dios le habla y le dice que tiene que ir a otro lugar, más alejado, para hablarle a una familia y botar todas las barreras estructurales que tenía. Debemos botar en nuestras vidas todas aquellas barreras culturales que podamos tener. Todo aquello que nos aleja de poder tener una plena y completa comunión con el Señor. Debemos botar todo aquello que hemos nosotros estructurado y debemos dejar que Dios sea el que gobierne nuestros corazones. A través de esto, nosotros podemos ver que Simón, Dios estaba transformando el corazón de aquel hombre, de Pedro. No nos olvidemos nunca quién fue Pedro. Y Dios está obrando en su vida. Y es de la misma forma como Dios quiere que nos obrar en cada vida de nosotros. Y nosotros tenemos muchas barreras. Nos estructuramos. Es que así fui enseñado. Es que si no se hace de esta forma, no es eficaz. No, no es así. No es a la manera y a la forma mía. No es a la manera y la forma suya. No es a la manera y la forma de nuestros antepasados. Es a la manera y la forma que Cristo quiere que sea en nuestras vidas. Si somos estructurados, nos va a costar. Pero Dios quiere romper ese molde en cada uno de nosotros. Y cuando dejemos que Dios rompa ese molde en cada uno de nosotros, vamos a ver cosas maravillosas que Dios empezará a hacer en nuestras vidas. No se olvide nunca, no es a mi manera, es a la manera del Señor. Amén. Póngase de pies.